Yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es la NTV. Es exactamente el mismo pasaje. Por favor, siga usted la lectura de estos versículos. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Lo voy a leer de nuevo, ahora en la Reina Valera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, y en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a explorar, Señor, este mandato. Santo Dios, de manera muy sencilla, hemos querido hoy día, Señor, orientar esta liturgia, este servicio a las misiones. Padre mío, ayúdanos a entenderlo en el contexto, Señor, del llamado que tú un día hiciste a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a descubrir las verdades que hay detrás de esto, Señor, y la urgencia, Señor amado, de compartir tu evangelio. Dios amado, gracias. Tú sabías quiénes íbamos a estar hoy en este lugar. Y sin duda, Señor, en el contexto de tu omnipotencia, de tu eternidad, de tu sabiduría, sabemos, Señor, que aquí hay palabra también para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que ya estás obrando en medio nuestro. Que nada, Señor, ni nadie interrumpa la meditación, la lectura, la predicación de tu palabra, porque tu evangelio, Señor, es poder, Señor, transformador, sanador, salvador y liberador. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, precisamente quise salir un poquito de la temática que veníamos conversando, porque estamos hablando de las parábolas. El domingo pasado hablamos de la parábola de los dos hermanos y hablamos, ¿verdad?, cómo Jesús confrontó a un grupo, ¿verdad?, de religiosos y plantea derechamente lo que es el arrepentimiento, ¿no? Vamos a continuar con esa temática porque en ese momento Jesús compartió tres parábolas. La que yo compartí el domingo pasado fue la primera, después viene otra parábola. Y eso lo vamos a ver después. Hoy quisimos hacer este paréntesis porque no podemos, ¿verdad?, dejar de decir lo que hemos visto y vivido. ¿Quién decía eso? Ese es un pasaje de la Biblia. Los que son lectores de la Biblia acá, me imagino que hay algunos, ¿no es cierto? ¿Quién decía eso? Los que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién lo decía? Lo decía la iglesia primitiva, Pedro, Juan. Está en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Me parece que el capítulo, no sé si 3 me parece que es. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando vino la represión, ¿verdad?, por compartir el evangelio, y les querían amenazar e impedir que ellos hablaran, ¿no? Y ellos pidieron en oración que Dios les diera más denuedo, ¿se acuerdan? Que Dios les diera más fuerza, que Dios les diera más, ¿verdad?, valentía para predicar. Mientras más crecía, ¿verdad?, la amenaza, ellos mayor valor pedían. ¿Y cuál era la razón? Que no podían quedarse callados, ojo, no podían quedarse callados de lo que habían visto, lo que habían oído. Nosotros decimos lo que hemos vivido. Por eso, hermanos queridos, es importante definir un poco esta inquietud. Esto no es un proselitismo, ¿verdad? Un proselitismo político, ¿verdad? No se busca adhesión
¿verdad?, tal vez, no sé, alguna forma filosófica de pensar, o a conceptos, ¿verdad?, un tanto alambicados, etéreos, sino que tiene que ver básicamente con el compartir una experiencia. Y en esta gran comisión que nosotros acabamos de leer, que la conocemos perfectamente, uno puede apreciar, ¿verdad?, este mandato de Jesús. Ir, a ser discípulos a través de la enseñanza. Enseñanza que tiene que ver con los mandamientos de Jesús, lo que yo les he mandado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay dos consideraciones que hoy día quiero compartir brevemente con ustedes, porque habitualmente nos centramos, ¿verdad?, en el cuerpo de este mandato, y está bien que sea así, ir y hacer discípulos. Pero en torno a este mandato hay dos aspectos que son fundamentales, que de alguna forma nos ayudan a entender, ¿verdad?, que esta inquietud de hablar del Evangelio no está centrada en el fanatismo, no está centrada, ¿verdad?, en un lavado de cerebro, sino que radica en dos columnas que son cruciales y que son fundamentales, y que el discípulo de Jesucristo, aquel que se define como cristiano, debe sentir profundamente en su corazón, como parte de su vida, como estrategia de su vida. Y si usted se fija, ¿verdad?, en los versículos que leímos, Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la NTV, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así comienza esta gran comisión. Y después que Él ha dado las instrucciones de ir, de hacer discípulos, en fin, Él termina con otra declaración: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la NTV, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Aquí están los dos elementos a los cuales quiero referirme hoy día, que de alguna forma nos ayudan a entender el marco de este mandamiento, de esta comisión, de este anhelo de Jesús. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada, por una parte, y por la otra, yo estaré o estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en ese marco aparece la gran comisión. Cuando pensaba, ¿verdad?, sobre este texto, me saltó eso inmediatamente a la vista, porque de alguna forma, ¿verdad?, este encuadre me ayuda a comprender que esto de ir y hacer discípulos, que esto de proclamar el Evangelio, que esto de hablar de Cristo, que esto de vivir un testimonio de vida que comunique, ¿verdad?, que comunique a Jesucristo, que esta inquietud de hablarles a otros tiene un sentido y una realidad absolutamente sobrenatural. Por consiguiente, ¿verdad?, en aquellos que se definen como discípulos o como cristianos y que profundamente aman, siguen y han entregado su vida a Jesucristo, es imposible que esta dimensión, ¿verdad?, de su experiencia cristiana no esté presente. Es decir, cuando hay algún discípulo, una discípula o un cristiano o cristiana, ¿verdad?, que vive su evangelio de manera privada, de manera reservada, algo no está funcionando bien. Y estos dos elementos, el poder que le fue dado a Jesucristo y la promesa de su presencia, hacen, ¿verdad?, de esta práctica, de este hábito, de esta carga, como usted quiera llamarlo, algo inherente a la vida de un cristiano o de un discípulo. Y quisiera referirme primero a lo que es este concepto de poder. Fíjense que Jesús sabía la condición mental en la cual estaban sus discípulos.
ellos habían entregado su vida profundamente al Señor. Pedro, ¿se acuerdan que lo vimos? Incluso lo vimos el domingo pasado. Le dijo a Jesús: nosotros hemos entregado todo. Nosotros votamos todo y te seguimos a ti. Es decir, la relación que había entre Jesús y sus discípulos era una relación profunda. Era una amistad a toda prueba, a pesar de que lo habían negado, que se habían arrancado, pero el hecho de haberlo visto resucitado, imagínense la confusión, imagínense la condición, ¿verdad?, de sus pensamientos. Y hacía pocas horas o pocos días que Jesús había experimentado, ¿verdad?, su pasión, su quebranto, su muerte. Pero también hacía pocas horas o pocos días que Él había resucitado. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, la condición anímica, la condición emocional, la condición mental de los discípulos, no sé si psicológicamente hablarlo, ¿verdad?, estaba ordenada, estructurada su mente. Tiene que haber habido un torbellino. Después de haber pasado de la desolación, de la tristeza, cuando ven que su Señor, su amigo, su maestro, es muerto, es torturado, y a los 3 días lo ven resucitado, ¿verdad?, en una condición humana, frágil. Basta ver la reacción de Pedro, ¿verdad?, en la negación, por ejemplo. Basta ver la reacción de Judas en su traición. La verdad que era un momento, ¿verdad?, en que Jesús compartía esta tarea, este mandato. No era una sala de clases, ni era una sinagoga, ¿verdad?, con aire acondicionado, donde Jesús, saben, me voy al cielo, así que quiero dejarle algunas instrucciones, ¿verdad? Punto 1, tomen nota, hay un CD para ustedes, ¿verdad?, para que puedan repasar en la noche. No es eso. Era un momento intenso. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad?, les dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo? ¿Ustedes creen que en ese momento los discípulos entendieron fehacientemente lo que Jesús les estaba diciendo? Cuando además Él les dice la sal de la tierra o la luz del mundo, es decir, una visión absolutamente cósmica para 12 personas, muchos de ellos de bajo perfil, sin mayor instrucción, que estaban conociendo a un ser humano que hablaba y mostraba su poder de una manera diferente, sobrenatural. Por consiguiente, ¿por qué comparto esto y hago énfasis en esto? Porque la gran comisión, ¿verdad?, cuando Jesús habla, los instruye, estos hombres frágiles y débiles habían vivido un proceso intenso en sus vidas, en sus sentimientos, en sus emociones, en su mente. Y Jesús sabía eso. Si usted relata, ¿verdad?, si usted lee los relatos que aparecen posterior a la resurrección, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hay crisis en alguno de ellos. No creían. Hubo uno, ¿verdad?, que quería pasar sus dedos por los hoyitos. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Bien, bingo. Tomás se llamaba, efectivamente. Cuando le cuentan, ¿verdad?, no me vengan con cosas, ¿no? Por favor. Fíjense que yo siempre lo relato, ¿no? Hasta es irónico Tomás. Incluso es bastante audaz. ¿Me estás diciendo que aquí, que resucitó a Jesús? Mira, yo voy a creer cuando mis dedos entren por los hoyos de sus manos, o cuando mi mano, ¿verdad?, yo la meta por el costado. Ahí voy a creer. Pero no me vengan. Es decir, eso de alguna forma refleja nuestra fragilidad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En ese tiempo no existía sociedades bíblicas unidas, ¿no? Se estaba escribiendo la Biblia, se estaban escribiendo los evangelios. El evangelio, ¿verdad?, estaba ahí presente con ellos. El evangelio es Cristo. Por consiguiente, queridos, cuando Jesús habla y encarga la gran comisión, se lo hace a estos hombres que estaban en esas condiciones anímicas, emocionales, psicológicas, tremendamente conmovidos.
Incluso algunos todavía tal vez dudaban, conmovidos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando entendemos esto, adquiere relevancia estos dos elementos a los cuales quiero referirme, o me estoy refiriendo: poder y presencia de Él. La única forma, ¿verdad?, de que ellos pudiesen llevar a cabo esa comisión, la única forma que ellos pudiesen entender, la única forma que ellos pudiesen animarse, ¿verdad?, y a incorporarlo en la esencia de ellos mismos, era que entendieran que ese mandato, ¿verdad?, no era una práctica y una regla de cualquier grupo donde el maestro le instruía a los discípulos, sino que la esencia, el origen, era un poder y una autoridad sobrenatural que venía de Dios mismo. Y además de eso, ¿verdad?, ellos tenían que entender que si bien Él ascendía, había una promesa, y como Él había cumplido todo lo que había dicho, incluso su propia resurrección, debían creer que Él iba a estar con ellos. Y eso es de la máxima importancia, porque le incorpora, ¿verdad?, a esta gran comisión, a este acto de anunciar, a este acto de hablar, de compartir, de decir lo que hemos visto, oído y vivido, una dimensión sobrenatural. No sé si les ha pasado, sobre todo a aquellos que han vivido la experiencia del primer amor, ¿no?, cuando conocen al Señor. ¿Quién ha vivido esa experiencia del primer amor? Tú no te puedes contener, ¿no? Y tú quieres hablar. Y de alguna forma quieres expresar. Y te das cuenta que algo ha pasado en ti. Te das cuenta que empiezan a haber cambios incluso en tu forma de pensar. Empiezas a darte cuenta que la vida, la vida cotidiana, ¿verdad?, empieza a ser diferente. Por ejemplo, te das cuenta que el cielo sí es estrellado. Y te das cuenta que el mar sí sobrecoge su inmensidad. Algo sucede, ¿verdad? Algo sucede. O cuando vas y dices una grosería, ¿verdad?, te sientes mal, incómodo. Como que algo se quebró que no debiste haberlo hecho. Pero de manera, ¿verdad?, paulatina, tú empiezas a vivir, a sentir, a pensar como no lo habías hecho antes. Y eso desborda. Esa experiencia personal, poderosa, íntima, tiene que ver con la obra de Dios en tu vida. Por consiguiente, cuando Jesús dice, vayan, enseñen, hagan discípulos, en el fondo, ¿verdad?, Jesús está hablando de este poder. Pero para que ustedes, ¿verdad?, lo puedan comprender, para que ustedes lo puedan vivir, les quiero decir dos cosas. La primera es que todo el poder me ha sido dado. Toda la autoridad me ha sido dada. Y segundo, voy a estar con ustedes siempre. Voy a estar con ustedes siempre. Y respecto de lo primero, la verdad que eso es una realidad que aparece precisamente en varias ocasiones, porque lo que tenemos que entender, la iglesia tiene que entender que esta tarea de compartir el Evangelio, esta tarea de hablar de Cristo, esta tarea de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos, comienza desde la autoridad y el poder en Jesucristo que nos ha sido dado a nosotros, su iglesia. Miren, Memo, por favor, muestra la primera diapositiva. Miren lo que dice Efesios, la que estaba recién puesta. Ese es, perdonen, es bastante extenso, pero tengo subrayado, ¿verdad?, algunos pasajes de Efesios. Esa versión en la NTV. Mira lo que dice.
pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Es un ruego de Pablo. Esta es una carta de Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y por favor acompáñenme. Mira, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, versículo 19 un poquito más abajo, para que sepan que cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Mira después el punto seguido. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que dio en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y mira el versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Ese poder, ese relato, esa realidad es de la cual Jesús hace mención cuando le dice a sus discípulos, tengo poder. Y ese poder va con ustedes. Porque mira lo que dice, ¿no? Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú expresas testimonio de tu vida, cuando tú le cuentas a otros lo que Dios está haciendo en ti, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Porque hay un poder de Dios. Esa fue la promesa de Jesús. No era poder para él, ¿verdad? Y él se va. Jesús, te llevaste el poder. No es así. ¿Por qué? Porque también él les dice, voy a estar con ustedes. Ese poder en nosotros es a través del Espíritu Santo. Ese poder en nosotros es la realidad de la presencia de Dios. Por eso que el Evangelio y el cristianismo, ¿verdad? No es una ideología, no es una idea, sino que es una realidad del poder de Dios obrando en tu vida para transformar tu vida. Y el compartir esta realidad no es compartir religión, sino que es compartir vida. Mira lo que hizo Dios en mí. Y en eso hay poder, porque es un poder que transforma. No es la mera lata de hablar, no es el argumento o la manipulación, ¿verdad? Incluso como algunos predicadores, manipular emociones, sentimientos, el chantaje religioso espiritual, la oferta, incluso muchas veces la violencia, la amenaza. Si tú no crees, te va a llegar. Aquí hay algo diferente. Miren, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Este es el relato, ¿verdad?, del ciego de nacimiento. Juan, capítulo 9. Versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Subraye esa expresión, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Bueno, sigue más adelante. Versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿verdad? Y le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué pasó con el ciego? Pudo ver. Eso provoca un revuelo en la comunidad. Y si usted sigue leyendo los versículos, ¿verdad? Lo entrevistaron de cuánto periódico, ¿verdad? Y lo subieron a un Facebook. En fin, y la CNN hizo un reportaje, ¿verdad? Y lo vimos en el Canal 13, ¿verdad? En fin, informe confidencial, ¿verdad? En la sinagoga, todo el mundo quería, incluso dudaban si fuera él. Oye, pero ¿eres tú el ciego? Y le preguntaban a su papá, ¿este es el hijo de ustedes?
había ocurrido tal transformación. Y lo llamaron los religiosos: viejito, ven, queremos hablar contigo. En ese tiempo los fariseos tenían una influencia tremenda, no solo era en el marco religioso, sino que también tenían mucha influencia en lo político. Había una presencia muy fuerte, ¿verdad?, de los fariseos. Y lo llaman para interrogarlo. Y mira lo que dice más adelante. Ahí mismo en el capítulo 9 de Juan, si tú me sigues. Versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían a Jesús. Ese que te sanó es pecador. Y mira la respuesta en el 25 del ciego. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué predicación más profunda! Y Jesús, el relato dice que ese hombre estaba para que el poder de Dios se manifestara en él. Cuando sus discípulos le preguntan: y bueno, él es ciego, ¿por qué? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? Nuestra religiosidad, ¿no? No, es para que el poder de Dios se manifieste en él. Y ese poder de Dios se manifiesta en él ¿a través de quién? De Jesucristo. ¿Y a quién nosotros predicamos? A Jesucristo. ¿Y el poder de quién es? De Dios, a través de Jesucristo. Por eso que Jesús les dice: toda autoridad y todo poder me es dado. Vayan. No es un tema de argumentos. No es un tema, ¿verdad?, de un perfil académico. No tiene que ver con esas influencias, ni con el patrimonio, ¿verdad?, que has certificado en el banco donde tú tienes tus estados de situación. No es eso. El poder de Jesucristo. Por eso que el hablar de Dios, el compartir el Evangelio, necesariamente, y es importante que lo entendamos, es algo sobrenatural que tiene que ver con el poder de Dios. No es tu opción. No es tu opción. Es una experiencia que desborda. Por eso que la iglesia primitiva decía eso: no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Poder de Dios. Y Pablo lo entendía perfectamente. Fíjense la segunda, por favor, Memo. Fíjense cómo lo expresaba Pablo a los hermanos de Roma. Ahí en tu Biblia, en Romanos 1:16. No sé si lo tienes, Memo. Fíjense, abra su Biblia en Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo, yo lo voy a leer en la NTV. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahí se encuentran. Está en la versión NTV. Es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen el Evangelio. Por eso, de alguna forma, yo quiero profundizar, insistir en este aspecto, ¿verdad?, de lo que es la Gran Comisión. Porque nosotros estamos agradecidos de Dios por cada uno, ¿verdad?, de esos hombres y mujeres que se encuentran en estos países. Hoy día nosotros tenemos a Cecilia Albornoz, por ejemplo, una misionera que está en Jerusalén, en Israel. Ella ha pasado varias situaciones complejas y difíciles, pero ella siente ese llamado por alcanzar con el Evangelio, no solo a los judíos, sino también a los palestinos. Y así como ella hay muchos más. Pero queridos, cuando nosotros analizamos la Gran Comisión, ¿verdad?, si ustedes se fijan, el desafío es también para aquellos que no pueden ir a Jerusalén y no pueden ir a Calcuta o no pueden ir, ¿verdad?, al África, sino que también para cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo.
Antes era ciego, ahora veo. Antes era ciego, ahora veo. Mensaje de poder. Como lo decía Pablo, poder de Dios para los que creen. Lo otro, queridos, no solo Jesús compartía, ¿verdad?, esta tarea, mostrándole a los discípulos, ¿verdad?, que el poder de Dios estaba comprometido en esa práctica, sino que obviamente, además del poder, y va asociado al poder, estaba la autoridad. Este es un elemento, ¿verdad?, que también es importante que lo podamos entender, porque de alguna forma, si hablamos que es el poder de Dios, si hablamos, ¿verdad?, que es para salvación de los que creen, si hablamos, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, es la manifestación de poder, evidentemente que asociado a esa realidad de poder está asociada a la autoridad. Y Pablo, ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor, si puedes abrir en tu Biblia, en la tercera diapositiva, miren cómo lo expresa Pablo. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Nos ha dado el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes. ¿Se da cuenta que se la puso alta Jesús? Se va el jefe. Se va el jefe. No, qué bueno. Vamos a estar más tranquilos, ¿no? ¿Lo sabe usted, no? En los trabajos. Pareciera que estamos más relajados porque se fue el jefe. Aquí también se fue el jefe. Pero el jefe dijo que iba a estar, que no se iba. Es más, el jefe dejó pega. Pero no dejó pega, ¿verdad?, abusiva, sino que lo hermoso, ¿verdad?, es que él dejó el recurso, mi poder y mi autoridad, dispuestos para ir y hacer discípulos, para ir y predicar el Evangelio. De modo que esta dimensión, ¿verdad?, de la vida cristiana no podemos soslayarla, no podemos negarla, no podemos ocultarla, no podemos esconderla, no podemos justificarla, hay que obedecerla. Y si nosotros incorporamos ese elemento a nuestra práctica de vivir el Evangelio, el vecino que vive a nuestro lado, el cuñado, ¿verdad?, con el cual nos juntamos algunos fines de semana, el primo, ¿verdad?, que lo vemos cada cierto tiempo, el compañero que se sienta, ¿verdad?, en el escritorio de al frente, o el colega con el cual me encuentro en el recreo, son todas oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros para compartir el Evangelio a Cristo. Y el segundo elemento, queridos, porque el tiempo pasa muy rápido, es que el Evangelio al cual se refiere Jesús y al cual se refiere la palabra de Dios, la Biblia, no es esta estructura de pensamientos, no es esta forma organizada de conceptos, ideas, sino que ni más ni menos el Evangelio es compartir a Jesucristo. En el mensaje, ¿verdad?, del ciego, él habla de Jesucristo. Este me sanó. Yo antes era ciego y ahora veo. No sé lo que ustedes opinan. No sé cómo ustedes lo llaman, lo juzgan. No sé lo que ustedes piensan de él. Lo que yo sé es que ese hombre, el ciego, ¿no?, está hablando, ese hombre me sanó. Porque antes yo no podía ver y ahora veo.
Entonces, este segundo elemento, ¿verdad?, es fundamental de entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón. Él dijo que iba a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que compartir es a Él. La esencia de la gran comisión, la esencia del mensaje cristiano evangelístico es Jesucristo. No es, ¿verdad?, esta estructura de argumentos para demostrar esos aspectos. Está en otro escenario, en otro contexto. Estoy hablando de la gran comisión. Por si acaso algunos de ustedes dicen, no, pero los argumentos son importantes. Sí, sí son importantes. Pero acá de lo que estamos hablando es la esencia del Evangelio, lo que estamos llamados a compartir. Por eso que Jesús dice, ustedes deben continuar la obra. Jesús se iba y les estaba diciendo a ellos, esto no termina aquí, esto comienza aquí, por favor. Y yo voy a estar con ustedes y ustedes tienen que hablar de este Evangelio, que soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso deben compartirlo. Ese es el Evangelio. Por eso, tengan la certeza, tengan la seguridad absoluta que yo voy a estar con ustedes. Por consiguiente, si bien no podemos ir a la India, o no podemos ir a Camboya, o no podemos ir a Senegal, sí podemos ir al Santiago Centro, sí podemos ir a la Florida, sí podemos ir a la plaza, sí podemos ir a la oficina que está al lado, sí podemos ir al departamento que está arriba, sí podemos ir donde la suegra que vive a 2 cuadras, sí podemos ir. Porque este legado y esta visión cruza, es transversal para aquellos que se definen como cristianos, como discípulos. No con el propósito de hacer proselitismo, sino solamente proclamar a Cristo. Antes era ciego, ahora veo. Miren, les quiero mostrar un video para ir terminando. Podemos ver ese video que se llama 1000 preguntas. Ojalá que puedan ver las letras, está en inglés, pero pongan atención porque tiene que ver bastante con esto. Por favor. Empty sky with a lonesome ache for something more, something yet to be born, unformed. Were you reaching for us? Were you reaching for me? Underway, light and energy, gravity, synchronicity, orbits and galaxies, comets hurtling down galactic highways, a space-time ballet, 1,000 years but a day, a brand new planet, hot
with the fires of creation, life under construction, cells, replication, DNA code, embedded commands of how to grow. Make yourself at home, woman and man. Walk the length of the land, scale the mountains, run the rivers, drink from the springs, let your free will wander down the pathways of this garden called Eden. But wait, have I got this straight? We gave it all away. We traded it away in a strange transaction. The forging of the first weapons, the spilling of first blood, the trampling and trashing of paradise, blowing the gift to pieces with a bang! So now the need for intensive care, so now the rainforests are stripped bare, so now the cities give birth to slums, so now the rifles and suitcase bombs. Why? Why is a promising life ripped away just when it catches stride and runs free? Tanks rattle and pound, soldiers get cut down, never getting to say goodbye. Why? Why are kids sleeping out in the cold, spreading out their mats on the side of the road, down in the dust, unable to trust or try, with no tears left to cry? Why? How did it feel, God, when you walked this cracked shell of a planet, cried like a broken-hearted child, the perfection of what was supposed to be, up against the brutality of our reality? Why? This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. How many prayers are rising up right now? How many hopes are balanced on you? God, your ancient story says you gave up your life, your flesh, and your blood for love. And as the story goes, you're still reaching. You watch over the grieving. You capture every sigh. You measure the space between every heartbeat. And there's a promise that winds its way through every weathered page. A feast for the hungry, the delivery of the captives, healing for the desolate, the final satisfaction of justice, making all things new. Hope in the clinics where the sick hold on. Hope in the schools and the holding cells. It echoes in the halls of the hospitals. Hope rises up in the cities and the war zones. Hope in the courtroom and in the broken home. In the seminaries and the cyber highways. In the alleys of the homeless and the hungry. In the shack settlements and the compounds. On the farms where the soil is hard and dry. In the streets where the grieving mothers cry. Where the AIDS orphans stare up at the stars. Where the captives pound on the cell walls. Through the coal mine towns and the factories. In the ghettos and the prisons and the cemeteries. So where is it? I don't see it. I don't get it. The fulfillment of the promise. I don't see it down here in the middle of the fear. What hope can remain in the depth of this pain? I don't see it. The earth is groaning night and day.
a song of human slavery, of dark disease and poverty, of children in captivity. God, that's the sound that comes to me. Are you still far away on high? Still staring out at that empty sky, still reaching out with that longing hand. I hear no voice and I don't understand. I know about theology. I know you gave your son for me. I know you're wrapped in mystery. I get invisibility, but I still see their misery. I hear their voices haunting me, saying, who will come and set us free? Who will come and set us free? Who will come and set us free? Here am I, send me. Here am I. Send Aquí me. estoy yo. Envíame a Nandito mí. ako. Ipadala mo ako. Này con đây, hãy sai con đi. Here am I. La Bake. Claro. Heme aquí. Envíame a mí. 上万 Ya, 我很懂 Magkave ariare. Here am I. Send me. This is my Father's world. Here am I. The battle is not done. Jesus died shall earth and heaven be one. Here am I. Nandito ako. Hier is ek. here am I. Ndidi Pano. Here am I. Maro Hamberfest. Heme aquí. ها أنا 내가 여기 있나이다. Here am I. Here am I. No sé si se vio bien, no sé si se entendió bien. A lo mejor habríamos ahorrado todos estos minutos habiendo puesto el video. Pero ¿quién levanta la mano y dice, heme aquí? ¿Quién levanta la mano y dice, heme aquí? Porque se trata de eso. Envíame a mí. Envíame a mí. Ese es poder de Dios. Esa es la presencia de Dios, de Jesucristo. Él a través de su iglesia. Él a través de ti. Tienes poder y tienes autoridad y tienes la presencia de Dios en tu vida. Heme aquí, Iglesia Cordillera. Iglesia Cordillera. Iglesia Cordillera. Despierta. Envíanos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y vivido.
Antes era ciego, ahora. Pongamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.